Jesús está en la cruz, agonizando. De repente, el cielo se oscurece en pleno mediodía. La tierra tiembla con tal fuerza que las rocas se parten. En el templo, el velo sagrado, una cortina gigantesca e impenetrable, se rasga de arriba a abajo. Sepulcros se abren, y muertos resucitan. Los soldados romanos, endurecidos por la guerra, caen de rodillas aterrorizados. ¿Qué estaba pasando? Estos no fueron simples fenómenos naturales. Fueron señales divinas que cambiaron la historia para siempre. En ese instante, el mundo entendió que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino la victoria más grande de todos los tiempos. ¿Por qué estos eventos siguen intrigando a estudiosos y creyentes? ¿Qué significaron realmente? Y lo más importante, ¿qué significan para ti hoy? Prepárate para descubrir los 7 acontecimientos sobrenaturales que demostraron que la muerte de Jesús fue el momento más importante de la humanidad. Esto no es solo historia, es tu historia. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dar like y dejarnos un comentario. Tu apoyo nos ayuda. Gracias. La oscuridad sobrenatural, Mateo 27-45. Es mediodía en Jerusalén. El sol brilla en su punto más alto, iluminando las calles llenas de peregrinos que han venido de todas partes para celebrar la Pascua. La ciudad está viva con el bullicio de la gente, los cánticos de los sacerdotes y el olor a pan sin levadura que flota en el aire. De repente, sin previo aviso, algo inexplicable sucede. La luz del sol comienza a desvanecerse, como si una mano gigantesca estuviera apagando una lámpara. En cuestión de minutos, una oscuridad densa y abrumadora cubre toda la tierra. No es un eclipse, no es una tormenta, es algo sobrenatural, algo que desafía toda explicación natural. Esta oscuridad duró 3 horas completas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, exactamente el tiempo en que Jesús agonizaba en la cruz. En la cultura judía, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, era un símbolo poderoso del juicio divino. Profetas como Amós ya lo habían anunciado siglos antes. Haré que el sol se ponga al mediodía y entenebrezca la tierra en pleno día. Amós 8-9. Esta profecía se cumplió en ese momento. La oscuridad no fue solo una señal, fue una manifestación del peso del pecado que Jesús cargaba por toda la humanidad. Imagina el miedo, la confusión y la pregunta en la mente de todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Para los judíos presentes, esta oscuridad debió haber sido aterradora. Sabían que Dios había usado la oscuridad como una señal de juicio en el pasado, como en las plagas de Egipto. Ahora, esa misma oscuridad cubría la tierra mientras el Hijo de Dios moría en la cruz. Este fue el primer acto de un drama divino que cambiaría el mundo para siempre. La creación misma estaba respondiendo al sacrificio de su Creador. Imagina la escena, las calles de Jerusalén, llenas de gente, de repente sumidas en una oscuridad total. Los comerciantes detienen sus transacciones, los niños corren hacia sus padres asustados, y los líderes religiosos, que habían insistido en la crucifixión de Jesús, se miran entre sí con incredulidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto una señal de Dios? ¿Habían cometido un error terrible al condenar a este hombre? La oscuridad no solo era física, era espiritual. Representaba el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, el mismo pecado que Jesús estaba cargando en la cruz. En ese momento, el mundo entero estaba siendo testigo de un evento cósmico. El Hijo de Dios, la luz del mundo, estaba siendo envuelto en tinieblas para que nosotros pudiéramos caminar en la luz. Como dijo el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5-21. Este evento no fue un accidente ni una coincidencia. Fue una señal clara de que algo trascendental estaba ocurriendo. La oscuridad era un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, pero también era una promesa de que, a través de Jesús, la luz vencería. Como él mismo dijo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8-12. El velo del templo se rasgó, Mateo 27-51. En el mismo instante en que Jesús entregó su espíritu, algo increíble sucedió en el templo de Jerusalén. El velo, una cortina gigantesca que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. Este velo no era una simple tela, medía más de 18 metros de altura y tenía un grosor impresionante. Según los historiadores, estaba tejido con hilos tan resistentes que se decía que ni siquiera 2 equipos de bueyes podían rasgarlo. Su ruptura no fue obra humana, fue un acto divino, un mensaje claro de que algo monumental había ocurrido. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era el lugar más sagrado del templo, donde se creía que habitaba la presencia de Dios.
Era un espacio tan santo que solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El velo era una barrera física y simbólica que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Era un recordatorio constante de que el acceso a la presencia divina estaba restringido, que el pecado impedía que el hombre se acercara directamente a Dios. Pero en el momento en que Jesús murió, esa separación llegó a su fin. El velo rasgado simbolizaba que, a través de la muerte de Jesús, el acceso a la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos. Ya no era necesario un sumo sacerdote humano para interceder por el pueblo. Jesús se había convertido en el sumo sacerdote perfecto y eterno. Como dice Hebreos 10 a 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Imagina el impacto en los sacerdotes que presenciaron esto. Su mundo religioso, basado en sacrificios y rituales, acababa de cambiar para siempre. El sistema antiguo, con sus ceremonias y ofrendas, había llegado a su fin. El velo rasgado era una señal clara de que un nuevo pacto, basado en la gracia y la redención, había comenzado. Ya no era necesario ofrecer sacrificios de animales para expiar los pecados, el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Jesús, con su muerte, había abierto un camino directo hacia Dios. Este evento no fue un accidente ni una coincidencia. Fue una declaración poderosa de que la obra de Jesús en la cruz había cambiado todo. El velo rasgado era una invitación abierta para que todos, sin importar su condición, pudieran acercarse a Dios con confianza. Ya no había barreras, no había separación. La muerte de Jesús no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos dio acceso directo a su presencia. Imagina a los sacerdotes en ese momento. Crecieron creyendo que el velo era el límite entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y el hombre. De repente, ese límite fue destruido ante sus ojos. ¿Qué habrían sentido? ¿Miedo? ¿Asombro? ¿Confusión? Este suceso no fue solo una señal para ellos, fue una señal para toda la humanidad. El camino hacia Dios estaba abierto, y ya nada volvería a ser igual. El terremoto, Mateo 27 a 51. En ese mismo instante, justo cuando Jesús entregaba su espíritu, la tierra comenzó a temblar con una fuerza nunca antes vista. No fue un temblor común, ni un movimiento leve, fue un terremoto tan poderoso que partió rocas y sacudió los cimientos de Jerusalén. Las calles se estremecían, las paredes de las casas crujían, y las personas corrían en todas direcciones, aterrorizadas por lo que estaba ocurriendo. Este no fue un fenómeno natural al azar, fue una señal divina, un mensaje claro de que algo trascendental estaba sucediendo. En la Biblia, los terremotos a menudo simbolizan la presencia y el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente, y el pueblo sintió el poder de la presencia divina, Éxodo 19 a 18. Ahora, en el momento de la muerte de Jesús, la creación misma estaba respondiendo al sacrificio de su Creador. Este terremoto no solo sacudió la tierra, también anunció el fin de un sistema antiguo y el comienzo de uno nuevo. Era como si la creación estuviera diciendo: el viejo orden ha terminado, y algo nuevo está por comenzar. El impacto en los soldados romanos, hombres endurecidos por la guerra, acostumbrados a la brutalidad y la muerte. Incluso ellos, que habían presenciado innumerables ejecuciones, quedaron paralizados por el miedo. El Evangelio de Mateo describe su reacción. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27 a 54. Este terremoto no solo sacudió la tierra, también sacudió los corazones de quienes lo presenciaron. Pero el terremoto no fue solo una señal emocional, tuvo un impacto físico inmediato. Según Mateo 27 a 51, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Este no fue un evento aislado, fue parte de una serie de señales que demostraban el poder y la autoridad de Jesús incluso en su muerte. La creación estaba dando testimonio de que el Hijo de Dios había cumplido su misión. Este terremoto no solo anunciaba la muerte de Jesús, sino que también prefiguraba lo que vendría 3 días después, su resurrección. Era como si la tierra misma estuviera diciendo: la muerte no tendrá la última palabra. Este evento nos recuerda que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino una victoria. A través de su sacrificio, el pecado y la muerte fueron derrotados, y un nuevo pacto fue establecido. El terremoto fue una señal poderosa de que el mundo nunca sería el mismo. ¿Qué habrías sentido tú si hubieras estado allí? ¿Habrías reconocido, como el centurión, que Jesús era el Hijo de Dios? Este terremoto no solo cambió la historia,
también nos llama a tomar una decisión, creer en Él o ignorar las señales. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dar like y dejarnos un comentario. Tu apoyo nos ayuda. Gracias. Los sepulcros se abrieron, Mateo 27, 52 a 53. Pero eso no fue todo. En medio del terremoto que sacudió la tierra con una fuerza nunca antes vista, algo aún más impresionante y misterioso sucedió: los sepulcros se abrieron. No fueron solo unas pocas tumbas, fueron muchas. Y de ellas salieron personas que habían muerto años, incluso décadas atrás. Estos no eran simples muertos, eran santos, hombres y mujeres fieles a Dios que habían vivido vidas de obediencia y devoción. Ahora, de manera milagrosa, volvían a la vida. Este evento no fue casual ni aleatorio. Fue un testimonio poderoso del poder de Cristo sobre la muerte. Aunque resucitaron en el momento exacto de la muerte de Jesús, no entraron inmediatamente en la ciudad santa. Según el relato de Mateo, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, convirtiéndose en testigos vivientes de su victoria sobre la muerte. Imagina la escena: personas que habían sido enterradas años atrás, ahora caminando por las calles de Jerusalén, saludando a familiares y amigos que pensaban que nunca volverían a verlos. Este evento fue un cumplimiento asombroso de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Ezequiel tuvo una visión impactante: un valle lleno de huesos secos que cobraban vida, Ezequiel 37. Esta visión simbolizaba la restauración de Israel, pero también apuntaba a algo más grande: el poder de Dios para vencer la muerte. Ahora, en el momento de la muerte de Jesús, ese poder se manifestaba de manera literal y tangible. Estos santos resucitados eran un anticipo de la resurrección final que todos los creyentes esperamos. Como Jesús mismo dijo en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Imagina el impacto en Jerusalén. Las calles, que momentos antes estaban llenas de caos y confusión por el terremoto, ahora se llenaban de asombro y temor reverente. Personas que habían muerto años atrás caminaban entre los vivos, testificando de la victoria de Cristo sobre la muerte. Este evento no solo confirmó la divinidad de Jesús, sino que también mostró que la muerte ya no tenía la última palabra. La resurrección de estos santos fue una señal clara de que el poder de la muerte había sido derrotado. Pero hay un detalle aún más profundo en este suceso. Estos santos no resucitaron para vivir eternamente la tierra. Su resurrección fue temporal, un testimonio poderoso de lo que Cristo lograría con su propia resurrección. Ellos fueron las primicias, una muestra de lo que vendría, la resurrección de todos los que creen en Jesús. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15-20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Este evento fue una señal innegable de que algo monumental había ocurrido en el mundo espiritual. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino una victoria. A través de su sacrificio, el poder de la muerte fue quebrantado, y la resurrección se convirtió en una realidad para todos los que creen en Él. Los sepulcros abiertos y los santos resucitados fueron una demostración tangible de que, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna es posible, y la esperanza de la resurrección es real. La confesión del centurión, Mateo 27-54. Entre todo este caos, un hombre improbable hizo una declaración que resonaría por toda la historia. El centurión romano, quien había supervisado la crucifixión, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Este soldado no era un hombre común, era un oficial experimentado, acostumbrado a la brutalidad de la guerra y a la frialdad de las ejecuciones. Había visto morir a muchos hombres, pero nunca como este. El centurión había estado allí desde el principio. Había visto a Jesús ser azotado, coronado de espinas y clavado en la cruz. Tal vez fue él quien dio la orden de clavar los clavos en las manos y pies de Jesús. Había escuchado las burlas de la multitud y las palabras de los líderes religiosos. Pero algo cambió en él a medida que los eventos sobrenaturales se desarrollaban. Primero, vio cómo el cielo se oscureció en pleno mediodía, algo que desafió toda lógica. Luego, sintió la tierra temblar bajo sus pies con una fuerza que jamás había experimentado. Las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó, y el caos se apoderó de la ciudad. Pero lo que más lo impactó fue la forma en que Jesús murió. A diferencia de otros condenados, que maldecían o suplicaban misericordia, Jesús entregó su espíritu con autoridad y dignidad, diciendo: «Consumado es», Juan 19-30. En ese momento, el corazón endurecido del centurión se quebrantó. El Evangelio de Mateo registra su reacción. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27-54. Esta no fue una declaración casual, fue una confesión sincera, brotada de un corazón transformado por lo que había presenciado. Este hombre,
que probablemente había participado directamente en la crucifixión, se convirtió en uno de los primeros testigos de la divinidad de Cristo. Imagina su asombro al darse cuenta de que el hombre al que había crucificado era, en realidad, el Salvador del mundo. El centurión no dijo que Jesús fuera solo un profeta o un maestro, lo reconoció como el Hijo de Dios. Este momento fue un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso aquellos que participaron directamente en la crucifixión podían encontrar redención. Jesús había orado momentos antes: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración fue respondida en la vida del centurión, quien pasó de ser un verdugo a un testigo de la verdad. Su confesión no solo fue un testimonio personal, fue una declaración profética que resonó en medio del caos, confirmando lo que los discípulos y seguidores de Jesús ya sabían, que Él era el Mesías, el Salvador prometido. Este evento nos muestra que la gracia de Dios es tan poderosa que puede alcanzar incluso a aquellos que parecen más lejos de Él. El centurión, un hombre pagano y endurecido por la guerra, encontró redención en el momento más inesperado. Su historia nos desafía a reflexionar. ¿Cómo responderíamos nosotros si estuviéramos en su lugar? ¿Reconoceríamos a Jesús como el Hijo de Dios, incluso en medio del caos y la confusión? La muerte de Jesús no fue un final, sino el comienzo de algo nuevo. Estos eventos sobrenaturales no fueron solo señales espectaculares, tenían un profundo significado espiritual. La oscuridad, el velo rasgado, el terremoto y la resurrección de los santos apuntaban a una verdad innegable. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. A través de su sacrificio, el camino hacia Dios fue abierto para todos. Hoy, estos eventos nos recuerdan que la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de esperanza y redención. ¿Cómo responderás tú a estas señales? ¿Reconocerás a Jesús como el Hijo de Dios, como lo hizo el centurión, o endurecerás tu corazón como algunos líderes religiosos? La decisión es tuya. Comparte este mensaje con otros y reflexiona. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí ese día? La cruz nos llama a tomar una decisión: rechazar o aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuál será tu respuesta?